Aquí. Ah, bien, bien, perfecto. Sí, pero bueno. Comenzamos, ¿no? Buenos días, vamos a comenzar la valoración del Grupo Socialista en la provincia de Cádiz de los presupuestos generales. Sí. La toma falsa de Navidad. La de las tomas falsas. No. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar esta rueda de prensa de valoración del Partido Socialista en la provincia de Cádiz de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para nuestra comunidad autónoma. El Partido Socialista tiene muy claro que estos presupuestos son unos presupuestos indolentes para la provincia de Cádiz, porque, una vez más, el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía le toma el pelo a los gaditanos, puesto que estos presupuestos generales del 2024 ni recogen las promesas electorales que en su día hizo Moreno Bonilla, ni las necesidades reales del conjunto de la provincia. Simplemente tenemos que echar una vista atrás para recordar esas promesas electorales donde se nos decía que íbamos a tener una nueva infraestructura, una nueva autovía desde Cádiz hasta Huelva por Doñana, con aquel eslogan famoso para crear sinergias de progreso. Y en el año 2023 observamos que para ir a Huelva tenemos que ir desde Cádiz por Sevilla, por una autopista que tenemos que recordar liberó los gobiernos del Partido Socialista hace algo más de 2 años. Igualmente, recordar esa autovía para sacar del ostracismo y del olvido a la comarca de la Sierra de Cádiz, que era Jerez, Arcos y Antequera, y menos mal que el Gobierno socialista hizo el tramo de Jerez a Arcos. Y también la conexión de la Sierra de Cádiz con la Costa del Sol a través de Villamartín, Ubrique, Manilva, en aquello de Juanma lo haría y Juanma en el 2023 no ha hecho absolutamente nada de nada. Si destacamos la sanidad, donde el Gobierno del Partido Popular, entonces oposición, prometía la construcción del nuevo hospital de Cádiz, que no debemos de olvidar, iba a ser la bandera del nuevo modelo sanitario para Cádiz, donde se destacaba el plan 10 minutos que cada médico iba a tener con los pacientes, y después de 5 años de gobierno no solamente no atienden 10 minutos, sino que para coger una cita con nuestro médico de cabecera tardamos 14 días o las consultas están cerradas y los consultorios médicos abandonados. Igualmente, nos prometían la finalización de la lista de espera. Las listas de espera no solamente no han finalizado, sino que ahora han aumentado un 20%. Igual que la reducción de las operaciones quirúrgicas, que hace 5 años estaba en torno a los 60 días y hoy, en el año 2023, a más de 90 días para poder operarnos. Los andaluces han demostrado, han dicho a Moreno Bonilla, al Gobierno del Partido Popular de Andalucía, que no quieren un seguro médico, que quieren un médico seguro. Y el PP ya nos tiene demostrado que aplica políticas neoliberales allá donde gobierna, como así lo ha demostrado en otras comunidades autónomas, promocionando, promoviendo y defendiendo la sanidad privada. Porque, en primer lugar, las recetas siempre son las mismas. Deteriora el sistema público, una vez que es consciente del malestar, promueve los seguros privados para finalizar en una sanidad privada. Respecto a educación, donde se nos prometía la construcción de nuevos colegios, guarderías infantiles, institutos, la bajada de la ratio de los alumnos, no solamente no se ha hecho absolutamente nada de nada, sino que precisamente el nivel de ejecución de los presupuestos del año 2023 en materia de educación no llega ni al 24% de ejecución. Por ejemplo, para más destacar, Barcárcel, que era el icono de las políticas universitarias que iba a desarrollar el Partido Popular y que no debemos de olvidar, que en el año 2018, antes de comenzar a gobernar el Partido Popular en Andalucía, no existía ni una sola universidad privada y en la actualidad ya existen 5.
Respecto a la justicia, donde se prometía la construcción de la ciudad de la justicia en la ciudad de Cádiz, porque según decían iba a ser un impacto en muchísimos términos, como la movilidad, el urbanismo, el número de funcionarios, pues precisamente lo único que tenemos al día de hoy en esta valoración son palabras y más palabras y hechos cero. Un gobierno andaluz que respete a los gaditanos y no que nos tome el pelo. Es única y exclusivamente lo que demanda el Partido Socialista en la provincia de Cádiz. El Partido Popular, como aquella canción, prometía, prometía hasta que conseguía, y una vez conseguido, nada de lo prometido. Bueno, lo único conseguido, es verdad, que ya están en los 6 millones de San Telmo los consejeros y el presidente Moreno Bonilla, y desde entonces pues se han olvidado de Juan Maloaría, la intensidad, la necesidad, los plazos, pero sobre todo se han olvidado de los problemas precisamente de los jóvenes, esos más de 17.000 jóvenes andaluces que llevan esperando el pago del bono joven que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en enero del 2023, o los problemas de los agricultores, que en el peor momento de sequía, con el aumento de los costes para los agricultores y los ganaderos, ha sido únicamente el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha aprobado 60 millones de euros que han beneficiado a más de 9.000 explotaciones en Andalucía. Y, sin embargo, Moreno Bonilla no ha aprobado absolutamente ningún plan. Por no aprobar, no aprueba el pago del adelanto de la PAC que hace ya 15 días dio la orden el Gobierno de Pedro Sánchez y que no se lleva a cabo en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué decir del empleo? En una comunidad autónoma con una tasa de desempleo del 19%, 6 puntos por encima de la media nacional, que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un plan extraordinario de empleo de más de 50 millones de euros y que a finales de julio ni siquiera había mandado a la Junta de Andalucía la documentación necesaria para llevar a cabo ese plan de empleo extraordinario. Son todo lo contrario a lo prometido lo que realiza el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Por tanto, tenemos que tachar estas cuentas de un verdadero engaño del señor Moreno Bonilla en la provincia de Cádiz, con partidas raquíticas o baja o nula especulación. Y un Gobierno que, eso sí, se destaca porque procesa lento, ejecuta con parsimonia, pero sobre todo porque su nivel de ejecución es absolutamente nulo. En definitiva, tenemos que destacar que estos presupuestos del año 2024 para la provincia de Cádiz y de la Junta de Andalucía van, y mucho nos tememos, a consolidar el paro, aumentar los incumplimientos. No van a reactivar la provincia, van a recortar en derechos sociales, van a generar desigualdades, pero sobre todo van a provocar provincias de primera y provincias de segunda. Sobre todo si tenemos en cuenta que la provincia de Cádiz es la tercera en población y precisamente la penúltima en inversión. Por tanto, mucho nos tememos que el presidente Moreno Bonilla castiga al consejero Sanz de Cádiz, pero sin embargo la factura la vamos a pagar los gaditanos porque son mucho menos los miles de euros que van a llegar a los gaditanos si los comparamos con el resto de vecinos de otras provincias. Por tanto, presupuestos que condenan a Cádiz, a los gaditanos, a los sectores productivos, a las empresas, a los pequeños y medianos empresarios, autónomos, agricultores y ganaderos. Un Gobierno, el del Partido Popular, que no está en la ocupación de los problemas de los andaluces, sino en la preocupación del Juego de Tronos que se está llevando a cabo en Génova, en esa preocupación de Moreno Bonilla con Ayuso para ver quién de los dos va a relevar a Feijóo. El Gobierno del Partido Popular en Andalucía lo ha demostrado, los andaluces lo saben y los gaditanos lo han comprobado. El Gobierno es sinónimo de privatización de la sanidad, deterioro de la educación, maltrato a la juventud y, cómo no, bajada de los impuestos a los ricos. Yo, sin más, le voy a ceder la palabra
a Irene, nuestra parlamentaria andaluza, que de una forma más pormenorizada, ella que está en el Parlamento andaluz, nos podrá contar las cuentas andaluzas. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Bueno, yo no vengo a abrumaros con datos, porque soy consciente de que no es un discurso ameno el de los presupuestos, que a menudo se convierte incluso en complicado, y lo que pretendemos es fundamentalmente hacer algunas reflexiones que hoy, en esta mañana, quería compartir con vosotros. Sobre todo porque después de ver las declaraciones de Antonio Sanz el pasado martes por la tarde, vi a un Antonio Sanz mucho menos eufórico, mucho más bajito, por tanto, sacando menos pecho de las cuentas que presentaban en Cádiz, y porque era obvio, probablemente por eso salió a prisa y corriendo, más rápido que nunca, en la presentación y en la valoración del presupuesto esa misma tarde, porque era muy consciente de qué es lo que escondía fundamentalmente el presupuesto. Alfonso ha esgrimido algunos de los mensajes claros de aquí, ya vosotros incluso habéis hecho un magnífico trabajo y los medios habéis publicado muchas de las ausencias, y a mí me gustaría compartir también algunas de ellas, sobre todo porque es un proyecto que hace aguas, pero porque el Gobierno de Moreno Bonilla hace aguas. Fijaos que Antonio Sanz, que se ha convertido ahora en el amo de llaves de este Gobierno, ha sido precisamente cuando aquellos que os conocemos bien, porque la trayectoria de Antonio Sanz en esta provincia se conoce bien, sabíamos que en el momento que ocurriera esto venía el mago de las finanzas, pero por supuesto un artista de la política, para maquillar absolutamente todas y cada una de las cuestiones. Y hay tres reflexiones que a mí me gustaría compartir, porque estamos ante el principal instrumento que tienen los gobiernos para cambiar la vida de la gente. El presupuesto, lo que posiciona con recursos, marca las prioridades de lo que quiere hacer un gobierno. Y sobre todo porque estamos ante un gobierno con mayoría absoluta, que no tiene ninguna traba y que, por tanto, tiene la oportunidad de hacer su proyecto político con solvencia. Ya no solo por la tranquilidad que da esa mayoría absoluta, sino porque además cuenta con más recursos que nunca. En mi pueblo decían aquello de que alcalde con dinero es alcalde cualquiera. Pues, sinceramente, hoy le podemos decir a Moreno Bonilla que puede ser presidente de la Junta de Andalucía con la tranquilidad de saber que cuenta con esa confianza que le dieron los ciudadanos, pero que también cuenta de forma importante con recursos. La primera reflexión que hoy quiero compartir con vosotros es que nadie entiende que en la coyuntura económica que vivimos, donde estamos escuchando continuamente a los ciudadanos con las dificultades que tienen para pagar la hipoteca, con las dificultades que tienen para poder afrontar la situación económica, con el precio, la subida de precios de muchos productos, y que, por tanto, es un momento para que los gobiernos apoyen, como está haciendo el Gobierno de España, nos encontramos ante un proyecto restrictivo y no expansivo. Es precisamente los momentos como este donde se tiene que notar qué es lo que pueden hacer los gobiernos. Y os digo más, incluso desde el punto de vista político, en un momento donde ha pasado el primer año de la legislatura, es el momento idóneo para apostar firmemente por grandes infraestructuras y por hacerlo con recursos. No solo es que es un proyecto de presupuesto restrictivo, sino que no crece. No es verdad, porque ese 2,5% del crecimiento pues se viene a la baja cuando hablamos de la inflación. Es decir, si hay una inflación de 3,9% y el presupuesto solo sube un 2,5%, pues estamos hablando de un presupuesto que baja. En segundo lugar, además, no se entiende que las inversiones públicas desciendan un 10%. Desciende de forma clara todas las inversiones importantes de Cádiz, pero de toda Andalucía. Y además, lo más destacable es que sabemos por qué desciende, y es porque hubo una decisión política de que hubiera menos ingresos para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Hubo una decisión política de aplicar una política fiscal, que las cuentas no engañan, aunque no lo han querido decir. En este presupuesto, de forma clara, la previsión de ingresos de la Junta de Andalucía decrece en 1.000 millones de euros. Son los 1.000 millones de euros que corresponden a esos regalos fiscales que le hizo a las rentas más pudientes y que, por tanto, lo va a notar el resto de la ciudadanía que no tiene esa renta. La segunda reflexión que quería compartir con vosotros es la programación que hacen en los presupuestos. Ya no solo es el tipo de presupuesto que uno hace, sino qué programación quieren llevar a cabo. ¿Dónde ponen los huevos en cada una de las cestas? ¿Dónde quiere apostar Moreno Bonilla en los próximos años con este presupuesto? Pues, en primer lugar, resulta bastante lamentable que aquello que supone los servicios públicos decrezca de una forma muy importante. Por un lado, vemos que hablan de un crecimiento en la sanidad que apenas llega a un 3%,
pero es que crece el 31% a la derivación de la sanidad privada. Por tanto, está claro que este presupuesto vuelve a evidenciar que vamos a un modelo de servicios públicos donde va a contar más la tarjeta de crédito y los números que tengamos en nuestra cuenta bancaria al blindaje de unos servicios públicos de calidad. Y esta es la clara evidencia que determina estos presupuestos. El presupuesto en turismo, en industria, en creación de empleo, desciende de una forma muy considerable. Más del 57%, por ejemplo, en una de las industrias básicas de nuestra provincia de Cádiz, como es el turismo. Al igual que ocurre con muchas otras que son las que igualan a toda la ciudadanía. Pero además, en todas y cada una de esas apuestas que se hacen, pues resalta mucho que parece que la mano de esa ultraderecha, que no se olvida tampoco en el Parlamento de Andalucía, pues vuelve a retorcerle las tuercas a un Gobierno que tiene mayoría absoluta y que, por tanto, pudiera defender si de verdad consideran un proyecto en igualdad. Lo digo porque el presupuesto, que ya era nimio en anterior presupuesto de la Junta de Andalucía dirigido a Memoria Democrática, en esta ocasión sufre un hachazo de más del 40%. O los presupuestos para violencia de género, ese mismo que se invirtió y apoyó ese grupo de trabajo para trabajar en nuevas medidas con respecto a temas de violencia de género, se atreve ahora a bajar en un 34%, como digo, un presupuesto que era ya ridículo. Y la tercera reflexión, y para mí la más importante, sobre todo porque estamos acostumbrados a que ese Moreno Bonilla, más preocupado por su imagen de moderado, de dialogante, y especialmente de dar continuamente lecciones a los demás de cómo hay que gobernar, y que se ha intentado pues abrochar ese cinturón de la igualdad cuando sale desde Andalucía a cualquier otra parte de España, pues evidencia qué es lo que ha hecho durante este tiempo. Y yo le haría hoy una pregunta, porque sus presupuestos hablan de la nula gestión, la incapacidad que tiene él y su Gobierno para afrontar las cuentas y para ejecutar. Cuando Moreno Bonilla habla de igualdad ¿para quién y para qué? Y, sobre todo, ¿para qué quiere continuamente utilizar la confrontación como un elemento vertebrador de su discurso, exigiendo más recursos cuando no se gasta? Para mí, el gran titular del presupuesto que presentó Antonio Sanz el pasado martes es precisamente el nivel de ejecución. Asistimos cada año atónitos a cómo es posible que un Gobierno con esa tranquilidad política no se gaste el presupuesto. Es incapaz de gestionarlo en tiempo y forma. Y no me voy a referir ni siquiera a los fondos europeos, sino a sus propios recursos, a los escasos que puso para este presupuesto y que, desgraciadamente, en toda Andalucía no ha sido capaz de gastar ni un 24% del presupuesto del año anterior. Pero si nos vamos a Cádiz, los datos preocupan aún más, porque, como explicaba Alfonso, estamos ante la tercera provincia en población, la que estamos a la cola de la inversión por habitante, y ahora nos preguntamos dónde está eso de la igualdad, de la solidaridad entre territorios, dónde está eso de aportar precisamente para que no haya disparidad y diferencias entre unos con otros. Pero es que el presupuesto de la provincia de Cádiz no solo baja en 158 millones de euros, sino que es que apenas han ejecutado del presupuesto del año anterior un 22,6% de las inversiones. Claro, cuando escuchamos a Antonio Sanz presentar ese plan funcional en marzo de este año del Hospital de Cádiz, diciendo que aquí tenéis un hospital y no un cartel, pues se cae su propia mentira, su propia careta, cuando comprobamos que probablemente ni se ha pagado el plan funcional, porque si han llegado al nivel de ejecución de un 22,6%, pues desgraciadamente vemos que la incapacidad en la gestión es básica. Y mire, además este presupuesto creo que deja muy a las claras las mentiras que nos han ido contando en años anteriores. Por fin lo hemos descubierto. En estos 2 últimos años anteriores venían aquí a decir que el presupuesto de Cádiz era uno de los mayores de las provincias andaluzas. Claro, porque ocultaban que detrás de esa inversión lo que había era la ITI. ¿Qué ocurre ahora? Que no hay ITI. Que en esta ocasión tenían hasta 31 de diciembre. Pero yo quiero ir a más. ¿Qué ha pasado con la ITI? Probablemente lo que tenía que haber respondido Antonio Sanz es cuánto dinero vamos a tener que devolver de la ITI. Y lo digo con esta claridad y pongo solo un ejemplo, que lo debatimos hace muy poquito con el consejero responsable, que era el consejero de Turismo.
donde se anunció a bombo y platillo desde hace mucho tiempo que se iban a crear espacios de turismo, especialmente pequeñas oficinas, que iban a tener todas una misma modalidad, diseño, capacidad, en los 19 municipios de la Sierra de Cádiz, y donde tuvo el descaro de decir allí mismo en comisión que todas estaban en marcha. Ese mismo día, todos los alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios recibían la información que tenían que ser ellos los que hicieran los proyectos, ejecutaran las obras y que se dieran prisa, porque tenían de tiempo hasta el 31 de diciembre, si no, no se podría llevar a cabo. Por tanto, mucho nos tememos que, desgraciadamente, no hemos tenido bondades durante todo este tiempo. Hemos tenido un importante aporte de dinero de Europa para la provincia de Cádiz, que ahora desaparece y que, además, ni siquiera se ha ejecutado. Y digo que notábamos menos hinchado a ese Antonio Sanz durante todos estos días porque es muy consciente de cuál es el problema. El problema es que ya aquí no nos puede seguir contando las milongas de que están trabajando para que el Hospital de Cádiz se lleve a cabo, que es que, claro, como hay un gobierno en funciones, siempre es bueno que haya un niño chico en medio para echarle la culpa, y yo creo que esta es la clara evidencia que siempre es bueno que alguien pase por ahí para echarle la culpa, porque para sentarse todos los días, para arreglar la confrontación, el liazo monumental a nivel europeo que llevaron a cabo con el tema de Doñana, bien que han entendido que el Gobierno de España en funciones es un interlocutor válido. ¿Qué pasa? Que para los gaditanos y gaditanas no se pueden sentar para resolver algo que han tenido todo el año para poder resolverlo. Valcárcel es que nunca creyeron. Yo creo que es una clara evidencia que el Partido Popular nunca creyó en Valcárcel. El Partido Popular en la Diputación de Cádiz jamás aprobó y jamás apoyó con un voto afirmativo los pasos que se iban dando desde la Diputación. Siempre se abstuvieron. Y si decíamos el año pasado, cuando teníamos esta misma rueda de prensa, que esos 2 millones de euros que aparecían eran una pantomima, pues imaginaos qué pensamos hoy, que ya tienen el proyecto y que se podría estar ejecutando con respecto a la pequeñísima, reducida, absolutamente vergonzante partida de 4 millones de euros. Este año se han curado mucho de no poner partidas nominativas. Y lo han hecho porque sabían que íbamos a hacer nuestro trabajo y que hemos estado durante todos estos meses solicitando información uno a uno de todas esas inversiones en educación que se iban a abordar, de ese plan de climatización que se iba a desarrollar, de todas las actuaciones de caminos rurales que iban a llevar en Cádiz, de todas las actuaciones en los centros de salud, de todas esas inversiones que iban a componer ese presupuesto, de las cuales no se han hecho nunca. Por tanto, yo creo que no solo es la vergüenza, sino la falsedad de unas cuentas, y si no fuese porque estamos en un momento muy complicado, casi parecería de meme. Lo digo porque, desgraciadamente, lo que está ocurriendo a nivel educativo y a nivel de sanidad es muy preocupante. No es que tengamos un retraso con respecto a recibir atención en los médicos de atención primaria. Es que no hay médicos. Es que han echado a los médicos. Es que en este último año hay 507 médicos sanitarios menos en nuestra tierra que se han ido a otras comunidades autónomas. Es que han derivado millones de euros sin ningún pudor a la sanidad privada, porque se han dado cuenta que están ante un servicio público donde los ciudadanos son capaces de hipotecar hasta su vivienda para que reciban una atención sanitaria de calidad. Y saben que ahí hay negocio, y lo han hecho y bien durante todo este tiempo. Y estas cuentas lo vuelven a evidenciar. Vuelven a evidenciar que se incrementan más de un 30% de nuevo las derivaciones a la sanidad privada y que hace lo propio también con la salud mental, esa que ocultaron durante mucho tiempo que también iba a privatizar. Por tanto, en ese sentido, desgraciadamente, creo que el desprecio, el maltrato continuo de nuestra provincia, el absoluto aislamiento en el que quieren abordar, donde no hay transparencia, donde se inventan los datos y donde desgraciadamente ocultan la verdad, es ahora más que nunca cuando vamos a pedir, y de la mano de ese trabajo de toda la ciudadanía, para que intentemos en la vía de las enmiendas presentar cuantas más iniciativas sean posibles para cambiar especialmente el destino de lo que supone el nulo compromiso de Moreno Bonilla con la provincia de Cádiz. Son expertos en el maquillaje y en la manipulación, son unos grandes valedores de utilizar la confrontación y especialmente el invito yo y que pague el Gobierno de España. Estas cuentas vuelven a demostrar lo mismo y donde en ese camino sí van a encontrar que el grupo parlamentario, con la dirección provincial del partido,
Vamos a trabajar en una serie de enmiendas que vengan sobre todo a intentar recomponer y a blindar los servicios públicos. En un momento, como digo, que sería el gran escenario para cualquier gobernante, que es contar con más recursos que nunca para especialmente que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias. Yo, sin más, me someto mejor a vuestras cuestiones, a vuestras dudas, con respecto a cualquier cuestión que queráis aportar. ¿Y tenéis dudas? Si no, nos vamos. Sobre otros temas, pero... Bueno, pues le corresponderá... Depende del tema. Si hay algo de la Junta... La militancia. Ah, bueno, pues entonces es el vicesecretario general. Bueno, precisamente, ¿no?, que cómo van esas votaciones de la militancia para dar el paso por sumar y si se teme que haya poca participación por un rechazo a la amnistía. Bueno, nosotros precisamente aprovechando ayer el día de fiesta tuvimos una convocatoria de la Ejecutiva Provincial, posteriormente tuvimos otra reunión con los secretarios generales de cada una de las agrupaciones de la provincia de Cádiz. Como sabéis, el plazo está abierto hasta mañana viernes para votar online. Está funcionando la plataforma bastante bien y lo que sí nos transmiten tanto los miembros de la Ejecutiva Provincial como los secretarios generales es que la militancia tiene muy claro que ante un gobierno de la derecha que va a generar pues desigualdad, que va a generar pues todo el rechazo del conjunto de la ciudadanía, porque ya se evidenció en las pasadas elecciones del 23 de julio que los ciudadanos votaron un bloque de gobierno progresista, pues se entiende que los afiliados van a votar de forma masiva y de forma afirmativa el apoyar un gobierno progresista que siga generando pues proyectos, programas, decretos, leyes para que la provincia de Cádiz, en este caso Andalucía y España, pues siga creciendo y avanzando en la senda de progreso que lo ha realizado durante estos últimos 4 años. A ti siempre. ¿Listo, no? No, nada más. Bueno.